del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedentes de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse, por favor? La gloria de Dios en la vida, en el Espíritu. Decíamos hace 8 días, conquistar las cosas del Espíritu. Hoy la palabra clave son las bienaventuranzas. Bienaventurados. Bienaventurados quiere decir bien bendecidos, siempre bendecidos. Bienaventurados es saber que estamos en la alegría de las cosas que Dios nos quiere comunicar. Sin embargo, nos puede confundir la palabra. Cuando escuchamos este evangelio, puede existir una tentación de no entender o de rechazar la palabra. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que ahora tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Entonces pareciera una fe de fracasos o una fe de fracasados. Hay que ser cuidadoso y además viene la segunda parte que es condenativa, ¿no? Hay de ustedes los ricos, hay de los que están saciados. Entonces parece como un discurso político. No, la fe no es un discurso político. La fe es una experiencia. Y quisiera recordarles que al comienzo de la fe, el Señor predicó, pero la gente no se acordaba de todo lo que predicaba. En el tiempo, para entender este evangelio casi pasaron 30 años, cuando el médico Lucas recoge el testimonio en un momento difícil, porque en los momentos difíciles también uno recuerda la palabra de Dios. Y por eso es interesante cuando en ese momento difícil dice hoy el texto: bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Cuando uno vive la dificultad humana, también ellos, los primeros cristianos, recordaron lo que el Señor les había hablado. Las bienaventuranzas se actualizan cuando hay creyentes que queremos llevar el mensaje de fe donde hay adversidad, el mensaje de fe donde falta justicia, el mensaje de fe donde falta esperanza. Pero hay que ser cuidadoso, porque el mensaje de fe no es una ideología política. El mensaje de fe no puede tener un sesgo interesado en algo particular. El mensaje de fe es siempre para hombres y mujeres de todos los tiempos. Por eso la palabra bienaventurados indica a aquellos que quieren trabajar en la gracia, en la obra de Dios y para la gloria de Dios. Quisiera invitarles a retomar el Salmo número 1. El Salmo de hoy es el primer Salmo de los 150 salmos. El Salmo nos da la pista importante: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Un creyente tiene pensamientos de creyente, quiere sentir la presencia de Dios como creyente
y medita la palabra de Dios siempre como creyente. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Esta palabra es muy importante hoy. Cuando uno tiene fe, emprende proyectos en Dios, siempre hay una luz que ilumina el camino. ¿Por qué? Porque es que también nos podemos desanimar. La experiencia de vivir es una batalla constante y a veces uno pasa las tribulaciones. De los presentes, algunos pueden estar sin trabajo, están pasando un momento de enfermedad, esperando una cita médica. Cuando uno vive la tribulación, la familia muchas veces no nos apoya. Cada uno tiene algo en su circunstancia particular que puede estar pasando por la tribulación. Entonces allí es donde uno tiene que decir el poder de la fe. Soy bienaventurado no porque sufro, sino porque me duele el sufrimiento del prójimo. Esa es la palabra clave, que uno sea bienaventurado como creyente porque me duele lo que le pasa a un ser humano. Y nosotros en las ciudades cada día tenemos que constatar la pobreza, la dificultad. Esta semana nomás un muchacho llorando en un semáforo porque nadie le compraba un paquete de Chitos. Estaba desesperado todo el día. Ese corre en cada semáforo. Hay un momento en que uno se agota con un calor tremendo, con hambre, sin recoger nada, sin llevar nada para la casa. Es un ser humano que está sufriendo. En estos días veía 3 familias distintas haciendo reciclaje con niños pequeños. Digo, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer? Yo mismo como sacerdote digo, niños pequeños que no van a la escuela, están con la mamá, con el papá recogiendo reciclaje y uno los ve jugando ahí y eso se nos vuelve parte del paisaje. Ese es el sufrimiento. Los bienaventurados somos los creyentes que tenemos dolor por el que necesita también ser reconocido, por el que vive realidades que muchas veces nos involucran a nosotros mismos, porque también nosotros pasamos por sufrimientos. Nosotros no nos podemos creer pues de la high class pensando que somos los dueños del mundo. El señor Bill Gates y todos los poderosos del mundo hablan de 1000 cosas y hablan de la vacuna y le cobran a los países pobres la vacuna. Nosotros ya vamos en 15 billones de pesos gastados en vacuna. Imagínense en eso. El presupuesto de la educación ya se lo chupó las vacunas. ¿Y cuánto cuesta cada vacuna? Es un misterio porque cada vacuna tiene un precio distinto y sin embargo los gobiernos tienen que compre, tercera dosis, cuarta dosis. ¿Y de dónde sale esa plata? De la gente, del pueblo, de los impuestos. Ese es el sufrimiento que también vemos. Entonces no podemos ser ciegos pensando que las bienaventuranzas es para un grupo por allá que existe en otro país, en África, que están por allá pobrecitos. Somos nosotros también. Las realidades históricas las vamos viviendo nosotros y hay cosas que nos van a golpear duramente. Lo que pasa es que uno no quiere hablar de eso porque si habla de eso ya le metió política. Al Señor le pasó lo mismo. Cuando habló de esto, créame que mucha gente no le gustó, porque cuando uno tiene que ver la realidad humana, uno no quiere hablar de esa realidad porque el ser humano también necesita ser reconocido. Y hay realidades humanas que hoy necesitan también ser reconocidas. Y hay cosas que en ustedes y en mi familia, en mi entorno, aquí donde estamos, hay realidades humanas que necesitan ser reconocidas. Eso es lo que no podemos perder, la realidad humana. Pero viene la segunda parte, porque si nos quedamos en la realidad humana podemos correr un peligro. Hagamos el partido político Oscar de la Vega, claro. Entonces uno se queda muy bueno, sí, aquí en el Valle del Lili que no hay colegio público, yo les prometo que vamos a hacer un colegio público si me escogen y me eligen. Claro, 40,000 personas, si no hay un colegio público, ¿qué hace uno? Yo voto por ese tipo. Necesitamos un colegio público. En este sector que no hay un hospital, yo les prometo que les voy a construir un centro médico. Ese es el que necesitamos. Claro, porque es que uno aprovecha las cosas y las vuelve ideología para manipular la necesidad. Hay que ser cuidadosos porque la necesidad no puede ser manipulada, tiene que ser clarificada como un bien común. Pero el creyente tiene una experiencia nueva, esa es la que nos involucra hoy a nosotros, que lo que hacemos terrenalmente no tiene un fin terrenal, tiene un fin espiritual.
¿Y cuál es el fin espiritual que a la gente joven hoy le cuesta escucharlo y a los adultos también? La vida eterna. Ese fin espiritual lo estamos desvirtuando porque estamos pensando en el fin terrenal. Yo le solucioné el problema, yo le ayudé a usted, entonces el ego se nos vuelve un referente maravilloso. Resulta que no, nuestro fin espiritual es la vida eterna. Todas las obras que yo haga en este mundo terrenal tiene como objetivo llegar a la eternidad. Cuando yo muera, quiero presentarle a Dios las obras de fe que pude realizar. Ese es el paradigma que tenemos que trabajar fuertemente, porque si no, entonces nos volvemos una ONG. La fe no es una ONG, la fe no es una organización sin ánimo de lucro, la fe no es una fuente de solidaridad no remunerada. Cuidado, la fe es la gracia de Dios. Y por eso San Pablo en la carta a los Corintios lo va a decir bellamente: pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Es importante esto. Si nosotros no tenemos una fe trascendente en la vida, no tiene razón de ser de creer en Cristo. Escuchen esto que es para el tiempo de hoy. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Es dura esa palabra y fue escrita hace 2020 años. Entonces nosotros no vivimos para darnos gloria a nosotros mismos. Nosotros vivimos para Cristo y queremos llegar a la vida eterna y queremos permanecer en Cristo. Y hay que permanecer en una fe que nos compromete y nos hace ver la realidad en la experiencia también del que sufre. No es que para eso está el Estado, para eso yo pago impuestos. No, uno tiene que ir más allá del Estado y más allá del impuesto. Es la experiencia de Jesucristo que ha cambiado mi vida. Es la experiencia de Cristo que ha sanado mi vida y es la experiencia de Cristo que me hace bienaventurado. Qué bonita esa palabra. Yo tengo una gran preocupación y termino diciendo esto: ¿cómo enseñar las bienaventuranzas a los niños y a los jóvenes de hoy? Es que nosotros todavía alcanzamos a entender el tema de ayudar, de estar. Pero imagínense, a mí me toca a veces ir a ciertos lugares y uno dice, un niño con un iPhone de 7 millones, el iPhone 13, 7 millones de pesos. ¿Para qué necesita un niño un teléfono de 7 millones? No, es que el niño me lo pidió. No, hay que decirle al niño, no, este no es tu teléfono porque tú no eres empresario, no estás haciendo un trabajo ejecutivo, no te lo voy a dar, no lo necesitas. Al niño hay que ponerle parámetros de las cosas para que entienda. Y a veces toca abrir el closet de la casa y decir, mira, tú tienes mucha ropa, no te voy a comprar más porque lo que tienes es suficiente en este momento. No necesitas, pero dígaselo, no lo piense, dígalo, no necesitas, tú tienes suficiente. Esta ropa que tienes es suficiente. Cuando yo era niño, hay que decirle, yo tenía un par de zapatos que embetunaba todos los días para que me durara 1 o 2 años para ir a la escuela. Y eso era importante porque era la única forma de tener un zapato limpio. Y cuando yo iba al colegio tenía 2 camisas. Y esas 2 camisas eran importantes, mantenerlas limpias y planchadas. Pero díganle el paradigma de la vida. Si no, entonces el niño piensa que necesita más ropa, más juguetes, que necesita un teléfono de 7 millones, entonces, ¿bienaventurado quién? A mí los pobres no me importa nada, si es que es lo mío. Yo tengo derecho a tener porque ese es el niño que se va a hacer grande y cuando sea grande no va a haber ningún paradigma de nada. Simplemente va a entender que su vida es comprar, consumir y ser feliz porque tengo todo. Eso hay que cambiarlo. Hay que tener conciencia de lo que estamos enseñando, cómo lo estamos viviendo. Y no nos dé pena decir que teníamos un par de zapatos y había que embetunarlo para que me durara 2 años. Eso le pasó a uno. Entonces no se trata de que cada 3 meses cambie zapato porque pobrecito el niño. No, el paradigma hay que cambiarlo. Y tu ropa está perfecta y tienes ropa que no te has puesto. No necesitas más porque hay gente
que sí necesita. Ese es el tema. Cuando uno toma conciencia que hay otros que sí necesitan, que hay otros que esperan de mí algo, es cuando yo empiezo a pensar en el prójimo. Si uno no piensa en el prójimo, sino en uno mismo, el egocentrismo será la fuente permanente de este mundo material. Vivamos nuestra espiritualidad. No tengamos miedo de ser creyentes y de ser bienaventurados en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ser bienaventurados es siempre pensar en el sufrimiento del prójimo. ¿Yo qué puedo hacer como creyente para ayudar? ¿Yo qué puedo hacer como creyente para dar esperanza? ¿Yo qué puedo hacer como creyente para transformar la historia? No es que yo no voy a transformar nada, sí. Un hecho cambia la vida. Si tú haces algo por una persona, le cambió la vida a una persona. Y esa persona le cambió la vida a una familia. Y una familia le cambia la vida a un país. Toda acción tiene un efecto. Toda acción tiene un efecto. Y nosotros como creyentes somos bienaventurados. Dios de amor, que tu Espíritu nos acompañe para entender lo que tenemos que hacer, para vivir lo que tenemos que realizar y para dar gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Ofrecemos el pan, el vino, en el testimonio también de la semana que ha concluido. El viernes oramos por los enfermos, encomendamos a los enfermos que necesitan sanación. Pídanle a la Virgen el agua de Lourdes, por eso tenemos esta fuente simbolizando el agua de Lourdes, que es Jesucristo, fuente de agua viva. Pidamos el milagro de Lourdes, sanación de los enfermos, siempre bendecidos por el Señor.